El Hulk en mí, el monstruo en mí, o como tú le quieras llamar, o le podríamos decir, el ego en mí, la carne en mí. Es este ser que Dios y su creación nos permitió vivir, nos permitió desarrollar, nos permitió crear, con la esperanza que cuando lleguemos al final de ese camino de crear esa versión, por medio del orgullo, del ego y de todas estas vainas, ahora tengamos nosotros la capacidad, el poder de someter a este Hulk, a este monstruo, a este animal, por decirlo así, a este ego, a los pies de él, para seguir la voz de él y transformar a este Hulk en él. Imagínate esa transfusión de energía. Y este es el reto de Dios que puso en todos. Y si entendiéramos esto, de pronto tuviéramos más compasión el uno por el otro, que estamos caminando en fe, sabiendo que todos tenemos que someter este monstruo a ese camino, al camino de fe. ¿Y por qué es por fe? Porque no tiene sentido para Hulk, no tiene sentido para el monstruo, para este ser que es demasiado fuerte, demasiado dominante y que ya llegó a su final. De pronto, si estás sintiendo que quieres hacer mucho, pero de pronto ya no puedes hacer casi nada, porque eso mismo que antes te acompaña ya como que no está dispuesto a ir a estos lugares a donde tú quieres ir. Es posible porque estás experimentando el final de ese camino de Hulk. ¿Te acuerdas Hulk? El hombre verde, el hombre increíble. Bueno, créelo o no, ese eres tú y ese soy yo caminando desde el ego. No importa cuál sea tu versión puede ser la del que grita y el animal, o el que quiere acabar con el mundo, o el otro que es sencillamente el buena gente, el noblecito, el que a todo el mundo le dice sí, que se pone de tapete para todo el mundo. Ese también es un ego, aunque tú no creas. Es una forma de ser. Y todos tenemos que morir a esta forma de ser para empezar a someterse al Espíritu de Dios. Por eso el que se cree muy bueno, este que quiere agradar a todo el mundo, el camino de Dios de pronto es muy diferente al mío. Yo, que era el que le quería decir la verdad a todo el mundo y mandarlos a la porra, mejor dicho. El camino mío tiene que ver mucho con callar, no humillar, no maltratar y venir con la verdad, sí, pero desde un lugar de escuchar la voz del maestro, ¿no? Ya no desde mi ego. Y de pronto, y si tú eres esos que te quieres dar de bueno, de buena gente, que todo el mundo te quiera, capaz que a ti te va a mandar ahorita sí a hablar duro y hablar de la verdad y decirle las cosas a los otros que de pronto tenías que decir, que no lo dijiste por falta de huevos. Bueno, Dios trabaja de diferentes maneras con todo el mundo. El punto es, todos tenemos el ego. Todos tenemos el ego. Y el ego es lo que yo pienso de Dios, lo que yo pienso de ti y lo que yo pienso de mí. Quiere decir, de mí y de los demás. Ese es el ego. Cuando me siento a hablar con personas con diferentes caracteres o personalidades, es muy gracioso como el que es todo calmadito y el que se pone de tapete para todo el mundo, él juzga al otro, el malvado que le anda diciendo la verdad a todo el mundo. Y el otro juzga al otro, y así lo hacemos todos de la misma manera. Pero si entendiéramos que el propósito de todo esto es que ahora nosotros tenemos que tomar esa lección de llevar a este personaje que creamos en medio del vivir y ahorita llevarlo a los pies de Dios para escuchar su voz y transformarlo absolutamente todo en Dios. Ese es el secreto del apóstol Pablo cuando decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Diciendo que él fue un hombre súper religioso, que dedicó su vida a agradarle a Dios y después se dio cuenta que él mismo estaba matando a Dios. Entonces, desde el ego, acuérdate, en su propia religión, desde su propio ego, de lo que él creía de Dios, pues ahí Dios le dio una cachetada. Y de la misma manera me la dio a mí, por eso es que estamos hablando acá. Entonces te dejamos con ese pensamiento el día de hoy. ¿Cómo estás con ese Hulk, con ese ego, con ese monstruo? Ya, lo estás aprendiendo a dominar. Se cortó y estás aprendiendo a dominar y a postrarlo ante el Espíritu de Dios para caminar desde ese lugar, para transformarlo todo, absolutamente todo en Dios, y que al final puedas decir, porque ya no vivo yo, sino es el Hijo de Dios viviendo en mí, Cristo en mí. Por eso acá decimos que más fuerte es el hombre que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Chao.